El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título Buenos tiempos y malos tiempos. ¿Podrían repetir conmigo? Buenos tiempos y malos tiempos. Una vez más, buenos tiempos y malos tiempos. El año tiene 4 estaciones para los que estamos viviendo en la zona central. Los primeros meses del año son de invierno, de mucho frío. Después, poco a poco, entrado el año, aparece la primavera. Aquellos árboles que en un principio parecían estar completamente secos, muertos, vuelven a la vida, vuelven a florecer, y la primavera viene acompañada siempre de ese color de vida, y en esa temporada todo es alegría, todo es felicidad por todas partes. Más adelante todavía aparece el verano, en donde hace calor, la temperatura comienza a aumentar y los días son soleados, calurosos. Sin embargo, también en esa temporada cae algo de lluvia, las mañanas son frescas y la gente aprovecha este tiempo para viajar, tener tiempos de recreación. Un poco más adelante, ya casi al final del año, los árboles otra vez que estuvieron verdes, las flores que salieron en los jardines comienzan a secarse. Las hojas se caen, ese verdor se marchita y aparece lo que conocemos como el otoño. Nuevamente el frío comienza a sentirse, la gente saca los abrigos, los guantes, los gorros que estuvieron guardados durante el tiempo de calor, y al final el invierno termina regresando, cae nieve en algunos lugares, hace frío, todo se seca. Ahora, ¿por qué digo lo anterior? Porque en la vida de todos nosotros, mis amados, sucede algo similar. Todos tenemos momentos de alegría, de gozo, de felicidad, pero también llegamos a tener momentos grises, momentos de mucha tristeza y abatimiento. Así como en la naturaleza hay cambios de estación y diversas temporadas, tenemos que saber que en la vida cristiana también hay dichos cambios. Si reflexionamos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta de que en la vida cristiana no todo es felicidad y gozo, ¿cierto? No siempre es temporada de entusiasmo, de alegría, sino que también hay momentos difíciles y muy amargos, pero tampoco todo es dificultad y dolor. Como en el año hay primavera, verano, otoño, invierno en nuestras vidas, también vamos a llegar a experimentar diversas temporadas. En el caso de David, el salmista, encontramos que él también vivió diversas temporadas y épocas diferentes a lo largo de su vida. Algunas de ellas fueron de gozo, de esperanza, de entusiasmo, pero otras fueron temporadas de mucho dolor, de confusión y depresión. Vamos a ver algunas de ellas. En el Salmo 62, vengan conmigo, en el versículo 5 al 8, encontramos una de las temporadas más dulces, vividas y experimentadas por David. Salmo 62, versículo 5 en adelante, dice de esta manera: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. En este momento él se sentía muy confiado, alegre, tranquilo. Estaba invitando a otros a tener fe y a confiar en la bondad y la salvación del Señor. Sin embargo, si ustedes van un poco más adelante en los salmos y llegan al Salmo 102, otro de los salmos de David, encontraremos que él también llegó a deprimirse y a sufrir en gran manera. Esto se debe, hermanos, a que en la vida con el Señor no siempre es una vida sin dificultades, sin aflicciones o pruebas. Salmo 102, vengan conmigo. Vamos a leer quizá uno de los salmos más oscuros, más grises de toda la Biblia. Salmo 102, versículos 4 al 8, dice así: Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Ahora, ¿a dónde se fue ese tiempo de felicidad? ¿A dónde se fue ese tiempo de paz, de esperanza? ¿Dónde está ese David que invita a otros a confiar en el Señor? Mi corazón, dice, está herido y seco como la hierba. Es decir, toda vitalidad, todo ánimo se ha disipado, por lo cual me olvido de comer mi pan. Los síntomas de la depresión, entre ellos se encuentra la falta de apetito. David ya estaba deprimido en este punto. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne.
Soy semejante al pelícano del desierto, un ave que va al desierto a morir. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Ciertamente a David le sobrevino la temporada de la depresión y de la soledad. No quería comer, no tenía fuerzas quizá para levantarse de su cama, se sentía como el ave que sale al desierto para morir. Y así como tuvo momentos de fortaleza y de confianza, también tuvo temporadas amargas y muy oscuras. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis amados? Que así como lo fue para David, en nuestras vidas también aparecen diversos momentos y temporadas. Algunos van a ser muy agradables, placenteros, con gusto vamos a entrar en ellos, pero otros van a ser amargos y nos va a costar caminar y andar en esas sendas. A veces vamos a tener grandes victorias y éxitos, pero en otras ocasiones vamos a fracasar e incluso puede que lleguemos a deprimirnos. Ahora, muchas personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador y que han comenzado su caminar con Dios, tienen un concepto equivocado de lo que es el cristianismo. Cuando llegan las pruebas, que a menudo vienen de inmediato cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios. No sé si ustedes alguna vez se propusieron vivir en santidad, guardarse para el Señor, ¿sí? Consagrarse más. ¿Y qué es lo primero que viene? Una prueba, una dificultad, una crisis. Mire, y cuando esto sucede, muchos llegan a sorprenderse de esas dificultades que les vienen y les aparecen en su camino. Llegan a preguntar: Dios, ¿en dónde estás tú? Dios, ¿a dónde te has ido? ¿Me has abandonado? Le reclaman al Señor: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no puedo escucharte? Mire, el apóstol Pedro nos da una advertencia al respecto sobre esta actitud del corazón. Primera de Pedro, capítulo 4. Busquen todos este pasaje, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque esto es algo que nosotros debemos conocer y tener en claro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Miren las palabras de Pedro. Comienza de esta manera: amados. Se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios, porque solo a ellos se les llama los amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque muchos se extrañan, ¿verdad? Pero quiero hacer la voluntad de Dios, pero ya me quiero consagrar, ya quiero dejar el mundo. ¿Por qué me vienen este tipo de situaciones? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo, hermano. Lo que quiere decir Pedro es que las pruebas, las tribulaciones, los dolores, los tropiezos en la vida cristiana son de lo más normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto quiere decir que no nos debe sorprender cuando el fuego de las pruebas viene a nuestra vida. No debemos renegar, amados. No debemos quejarnos, maldecir, mucho menos volvernos atrás. Yo sé que a veces nos parece que esos tiempos difíciles nos superan y que las circunstancias quieren dar a entender que no hay ninguna salida posible, pero siempre debemos volver a la palabra de Dios y debemos adquirir una visión bíblica de las pruebas. Estas últimas no son para destrucción, son para formación. Hermano, las pruebas no son para destrucción, sino para formación del creyente. La prueba, se puede decir, es el momento en que pasamos del biberón al vaso. Es el momento en que dejamos de gatear y comenzamos a caminar. Lo que quiero decir es que, aunque no nos demos cuenta en un principio, la prueba es el momento en que Dios nos hace crecer y madurar. A muchos les encantaría quedarse para siempre en la infancia espiritual, sin profundizar en las cosas de Dios, conociendo solo los básicos del Evangelio, asistiendo nada más a la iglesia los domingos, pero debido a que somos hijos de Dios, va a venir a nuestra vida en algún momento a lo que yo llamo la situación definitiva. A todos nos va a llegar esa situación límite. Es aquella prueba que nos va a definir como cristianos, va a definir nuestra fe. Va a definir qué clase de creyentes somos, y como hijos de Dios y como personas que estamos en el Evangelio debemos estar al tanto. A todos nos llegará ese momento, debido a que Dios nos ama tanto.
Hermano, Dios te ama profundamente al punto de que no te va a dejar ser para siempre un bebé espiritual. Él te va a llevar al crecimiento. Ahora debemos comprender y debemos aceptar esta verdad cuanto antes. Si Dios nos ama, entonces Dios nos cambia. Esta es la verdad que hoy tenemos que conocer, hermanos, que si Dios nos ama, porque somos sus hijos, si de verdad somos creyentes, hermano, Dios entonces nos va a cambiar. Preocúpense cuando no esté habiendo cambios en su vida. Preocúpense cuando no esté habiendo crecimiento espiritual, porque si Dios verdaderamente nos ama, verdaderamente nos va a cambiar. Él va a crear circunstancias que nos empujen a crecer y a madurar. Circunstancias en las que vamos a tener que orar y leer la Biblia por nuestra propia cuenta y en las que vamos a conocer a Dios personalmente. Van a ser circunstancias en las que vamos a derramar lágrimas, vamos a querer salir de allí, nos vamos a sentir muy confundidos, pero también vamos a conocer a Dios. También vamos a tener un encuentro con Él y vamos a crecer y nuestra vida va a ser transformada por su gracia y esa, hermanos, va a ser la experiencia más importante y hermosa de nuestra vida cristiana. Muchos hasta el día de hoy son tan solo bebés espirituales y se sienten muy cómodos tomando leche nada más, asistiendo los domingos a la iglesia, siendo servidos, conociendo lo básico, pero hermano, va a llegar un momento en tu vida en el que no va a quedar otra opción, ni otra salida, ni otra manera que tomar la Biblia, leerla con profundidad y arrodillarte clamando al Señor. Y cuando te encuentres en esa situación, acuérdate de esto: si Dios nos ama, entonces Dios también nos cambia y vas a tener un encuentro glorioso con el Señor. Al igual que en el caso de Job, quien fue sometido a terribles aflicciones y pruebas. No sé si ya leyeron el libro de Job. Vayan allá esta semana, hermanos, estúdienlo con cuidado. Al final él fue restaurado y conoció a Dios más profundamente. Hermanos, también nosotros vamos a vivir esa clase de experiencias. Mire, al final de su libro, en Job 42, en el versículo 5, él dice unas palabras estremecedoras para todos nosotros. Job 42, versículo 5, le dice el Señor: de oídas te había oído. Y sabe que muchos en la actualidad están en este punto, en esta etapa. De oídas han oído acerca del Señor. Han asistido a la iglesia, han escuchado sobre Él, han oído sobre sus testimonios en la Biblia, sus grandes obras, han oído cómo trató Él con ciertas personas y de oídas le conocen. Pero va a llegar el momento, como en el caso de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Va a haber una claridad más profunda. Al final Job dice que su vida fue transformada, al igual que su relación con el Señor. En el Salmo 3, que es nuestra lectura bíblica del día de hoy, encontramos algunas etapas y temporadas experimentadas por David. Este Salmo 3, al igual que el Salmo 63, se escribieron en un momento muy crítico de la vida de David. Su hijo Absalón había dado un golpe de estado y había usurpado el trono, y por eso David y algunas personas más habían huido al desierto para salvar sus vidas. En aquella condición, traicionado, defraudado, muy herido emocionalmente por su propio hijo, él escribió estas palabras en el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Vamos a ver en detalle, amados, cada una de estas etapas y temporadas en la vida de David y vamos a descubrir juntos ese tesoro espiritual que contiene este pasaje. La primera temporada en la vida de David que encontramos en este salmo es la de la lucha contra el enemigo. El versículo 1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Mire, de acuerdo con este pasaje, a veces los enemigos se multiplican, los enemigos se levantan contra nosotros. Estos enemigos pueden ser muchas cosas, en nuestro caso particular: los conflictos en el hogar, el problema matrimonial, la pérdida de la salud por la aparición de una enfermedad,
Estos enemigos también pueden ser cosas como las deudas, los compromisos económicos, un accidente, un evento inesperado. Puede tratarse de la depresión, la pérdida de la identidad, el sinsentido, la soledad, el desánimo, y la lista sigue. En otro pasaje de la Biblia, David llama a estos enemigos sus angustiadores. En el Salmo 27, versículo 2, que es un eco del Salmo 3, él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, estos enemigos, por definición, son acompañados siempre por una clase de angustia y desesperación. Cuando estos enemigos vienen a nuestra vida, llegamos a sentir que nuestro corazón está abrumado, asfixiado, como si no pudiéramos respirar. Pero, mis amados, aunque esta sea la realidad de las cosas, tenemos que mirar como el salmista al único que puede ayudarnos y debemos decir: oh Jehová. Miren, David tiene un problema muy serio. Tiene un adversario, tristemente es su propio hijo, un enemigo que se ha fortalecido, se ha levantado contra él y lo ha amenazado de muerte. Pero no acude al vino, él no acude a los vicios, no acude a los placeres. Antes de ir al dinero, a sus fuerzas físicas, a su ejército, él se dirige a Jehová. Él tiene un problema muy grande, pero comienza con estas palabras: oh Jehová, oh Señor. La palabra que se usa en este salmo para referirse al nombre de Dios, Jehová, en el idioma hebreo es Adonai, que significa el Señor es soberano. Ese es el significado de la palabra Adonai que aparece aquí. De modo que el salmista está diciendo: oh Adonai, oh majestad, oh soberano, oh mi rey, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos se han levantado contra mí. Él está situando a Dios a través de esta expresión por encima de sus propios enemigos y problemas. Por eso dice: oh Adonai, oh Señor soberano, oh Dios del cielo y de la tierra. Mira, hermano, a pesar de vivir una temporada de conflicto, de adversidad, David reconocía en dónde estaba situada su seguridad y su ayuda. ¿En dónde estaba? En Jehová, en Dios, en Adonai, en el soberano. Y el día de hoy, mis amados, aunque las pruebas lo superen a ustedes, aunque los problemas, las dificultades caigan sobre ustedes como la lluvia, miren a Dios y díganle: oh Señor soberano, oh Jehová, tú eres el Rey. Mírame, Señor, ayúdame y socórreme. La temporada de la lucha contra el enemigo no es una temporada para morir o para volvernos atrás. Es una etapa en la que tenemos que acudir al Señor, asegurarnos de que nuestra confianza está firmemente en Él. Fíjense cómo David, hermanos, en el momento de prueba, se aseguró de tener una clara visión de quién es Dios y que Dios está por encima del problema. Oh Adonai, oh Señor soberano. Hermano, el momento de la lucha contra el enemigo es el momento de asegurarnos de quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nos ha llamado? ¿Quién es el Dios con el que nosotros estamos tratando? Oh Adonai. La segunda temporada que experimentó David en su vida, misma que muchas veces vamos a experimentar nosotros, es la temporada de la duda y la desconfianza. Aquí mismo en el Salmo 3, en el versículo 2, él dice estas palabras: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él comenzó a escuchar voces alrededor, comentarios que se decían allá en el reino. Él ya está en el desierto, él huyó para salvar su vida y de pronto vienen los mensajeros. Y él comienza a escuchar que las personas dicen que no hay para él salvación en Dios, que su Dios no lo va a salvar, su Dios no lo va a ayudar, que él está completamente solo. Mire, cuando la adversidad, el problema o el enemigo se acercan a nosotros, por lo general se acercan también las dudas, viene a nosotros la inseguridad y la inestabilidad en la fe. La expresión muchos dicen de mí se refiere a un ataque a nuestra mente y a nuestro corazón. Es cuando la duda taladra, sacude, estremece nuestra vida. Cuando estamos en medio de un problema, llegamos a preguntarnos si de verdad Dios está con nosotros. Llegamos a razonar sobre el hecho de si no nos habrá abandonado el Señor. Sin embargo, todos debemos atravesar esta temporada, mis amados, y debemos salir vencedores. Miren, cuando vamos a la escuela,
hay un periodo en el que estudiamos, un periodo de asimilación de la información, pero eventualmente viene el examen, ¿verdad? La razón por la que los estudios duran 6 meses en la preparatoria es porque al final se nos va a presentar un examen. Mientras nos encontramos en ese periodo de aprendizaje y de estudio, el maestro responde a todas nuestras dudas, nos corrige, nos explica, nos aclara todo. Pero cuando estamos en el tiempo del examen, ¿qué sucede? El maestro está callado, el maestro está en silencio. Ya no responde preguntas, ya no explica, ya no aclara dudas, pues es el momento de poner en práctica todo lo que se ha venido aprendiendo antes. Amados, así sucede en esta segunda temporada. Nos parece que Dios está en silencio. No hay explicación, no hay una aclaración acerca de lo que estamos viviendo, pero es entonces en donde debemos ejercitar nuestra fe. No nos debemos tambalear, no debemos pensar que hemos sido abandonados, aunque no veamos nada, no palpemos nada, ni oigamos nada, debemos ejercitar la fe. La fe no necesita ver, hermano, la fe no necesita tocar, la fe necesita recordar quién es Dios. El salmista también llegó a encontrarse en esta situación. En el Salmo 83, versículos 1 y 2, él también dice: Dios, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no escucho tu voz? Señor, ¿por qué no veo con claridad? Salmo 83, versículos 1 y 2. No sé si tú también llegues a identificarte con estas palabras. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. ¿Alguna vez se sintió de esta manera? Hay algunos que ya somos expertos en esta materia, ¿verdad? De que lo único que oímos es el silencio. Parece que Dios está quieto. Parece que estamos solos. Y el salmista también llegó a experimentar el silencio de Dios. Pero, hermano, debemos entender algo muy importante en este día. Algo que yo quiero imprimir en sus corazones y deseo que nunca lo olviden. Porque es cierto que hay momentos en los que Dios calla. Como en esta ocasión, el Señor parece estar en silencio, parece que no se está moviendo, pero hermano, no te olvides de esta verdad. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. El silencio de Dios no significa que Dios se ha abandonado. El silencio de Dios, hermano, es el momento de ejercitar la fe. Está bien, Señor, no escucho tu voz. Está bien, Señor, no puedo ver con claridad. Pero eso no me va a importar porque tú sigues siendo Dios. Porque tú sigues siendo fiel a pesar de mis circunstancias. Cuando estás en enfermedad, hermano, y has orado porque el Señor te sane y el Señor no te sana. Y tú oras y oras y derramas lágrimas y el Señor parece no hacer nada. Sabes que Él sigue siendo el Dios de sanidad. Él sigue siendo el Dios sanador de su pueblo. Hermano, va a haber momentos así, momentos de silencio, pero acuérdate de esta verdad. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. El hecho de que no podamos ver, no podamos palpar evidencias, no significa que estamos solos. Más bien significa que nuestra fe está siendo formada y preparada para la obra de Dios. En la tribu Zulú de África, antes de que un niño sea reconocido como hombre, tiene que pasar por un ritual de iniciación. El niño es atado de manos y pies junto a un árbol y debe pasar toda una noche allí. Obviamente, cuando oscurece, comienza a escuchar ruidos que vienen de todas partes. Uno de los problemas con el miedo y con el temor es que altera la vista. Y uno comienza a ver cosas y a oír cosas cuando está asustado. El alarido de las bestias, el rugido del león a lo lejos, el crujir de los árboles, el viento, todo alrededor de él genera ruido. Y el problema más grande es que se encuentra en total oscuridad, atado y sin poder defenderse. Sin embargo, cuando alguna de las bestias o depredadores se acerca a él, solo se puede escuchar un zumbido. ¡Zum! Cuando alguna fiera se acerca, solo se escuchan esa clase de zumbidos. Las fieras son atravesadas por una flecha y caen muertas. Desde luego el muchacho se siente morir de miedo, está espantado. Pero al salir el sol, descubre que su padre estaba arriba en la copa del árbol, cuidándolo y viendo por él. El muchacho no sabía que su papá estaba allí en un principio. Él pensaba que estaba solo, abandonado, pero su padre estaba en las alturas cuidándolo. Y mis amados, así también es en esta etapa.
En la etapa de la duda, en la etapa de la inestabilidad, debemos recordar que Dios está con nosotros. El Salmo 91, 15 y 16 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aquí hay una parte en especial que debes tener subrayada en tu mente y en tu corazón: con él estaré yo en la angustia. Aunque el maestro esté callado, aunque estés atado de manos y pies en la oscuridad, con él estará en la angustia, dice el Señor. Voy a estar con él, lo voy a acompañar, no lo voy a dejar. Por ende, hermano, podemos afirmar que el silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. La tercera temporada que encontramos en la vida de David es la de ser levantado y ayudado por el Señor. En el Salmo 3, versos 3 y 4, vamos a terminar allí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Esta temporada también tiene lugar en nuestra vida. Debemos darnos cuenta de que las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones de esta vida, hermano, no son para siempre. Esa situación con la que estamos luchando el día de hoy no va a durar toda la vida. Todas nuestras pruebas, nuestras aflicciones tienen una fecha de vencimiento. Ahora, uno de los errores más grandes que llegamos a cometer en el momento de la aflicción y de la prueba es llegar a pensar y creer que eso es nuestra condición final, que va a ser el punto final de la historia. Pero hermanos, con el Señor, la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. No cometamos el error de poner punto final a la historia cuando Dios todavía está escribiendo. No digas que ya es el fin, no digas que porque es muy adverso o porque el cielo es gris, no digas que ya todo acabó. Porque acuérdate de esto, con el Señor la historia puede reescribirse. Nosotros somos cristianos, hermanos, y nuestra fe se apoya por completo en el evento de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Miren, si Jesús no resucitó, si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces todo lo que creemos no tiene sentido. Este libro no tiene sentido, nada tiene sentido. Si Jesús no resucitó, el perdón de nuestros pecados es una fantasía. Nuestra reconciliación con Dios es una falacia. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces verdaderamente somos justificados, verdaderamente estamos reconciliados con Dios y sabemos que Él se levantó al tercer día. Sabemos que Él salió de la tumba. Esa es nuestra confesión de fe. Que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, salió vencedor de esa tumba, triunfante. Hermanos, esta es nuestra fe. Pero hay algo muy importante. Hay una relación muy cercana entre la resurrección de Jesucristo y nuestra propia resurrección. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, miren ustedes, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dado que Jesucristo resucitó, el poder de resurrección opera también en nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que al estar en Cristo y al haberle recibido como Señor y Salvador personal, la semilla de la resurrección está en el corazón de ustedes. Ustedes tienen esa semilla de resurrección en sus corazones. Por medio del Espíritu Santo, ustedes también, hermanos, pueden levantarse de la tumba de esta vida. Aun estando muertos, fuimos resucitados. Por eso, el Señor Jesús dijo en Juan 11:25 estas palabras. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados, no se olviden de esto. Ustedes tienen la semilla de la resurrección desde el momento en que creyeron en Cristo Jesús. De modo que ustedes pueden levantarse, pueden vivir otra vez, pueden tener esperanza, aunque tengan delante una situación demoledora. La semilla de resurrección es lo que nos lleva a afirmar que por adverso que sea, la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Porque mi Señor resucitó, yo también he resucitado, y esa semilla está operando en mí en toda circunstancia. Mire lo que dice el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No hay una tumba que pueda atarnos. No hay un sepulcro que pueda mantenernos allí si nosotros estamos con Cristo.
si tenemos al Espíritu de resurrección en nosotros, el Señor no deja caído al justo para siempre. Acuérdate de esto, hermano, la prueba tiene una fecha de vencimiento. En la vida tenemos que vivir diferentes etapas, diferentes temporadas. Algunas son buenas y dulces, pero otras son amargas y dolorosas. Lo más importante, hermanos, es que los cristianos tenemos la presencia de Dios en cada una de las etapas de la vida. Hay temporadas de lucha, de incertidumbre, de aflicción, pero hay temporadas de victoria. Vendrán también mejores tiempos. Hay buenos tiempos y malos tiempos en la vida cristiana. Pero lo importante, hermanos, es que el Señor está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Piensen, hermanos, por un momento en lo que acabamos de hablar. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Padre celestial, tu pueblo se dirige a ti en este día en el nombre de Jesús. Es cierto que en nuestra vida hay buenos tiempos y malos tiempos también. Hay temporadas de alegría, pero temporadas de tristeza. Como bien lo dice tu palabra, hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para estar alegres y otro tiempo para estar tristes. Señor, reconocemos que en toda situación necesitamos de tu ayuda. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y dile al Señor: Padre, yo necesito de tu ayuda en cada etapa de mi vida. Te doy gracias porque cuando viene el enemigo contra mí, cuando mis adversarios se multiplican, tú me enseñas, Señor, que no es el tiempo de volverme atrás, no es el tiempo de abandonar la fe, sino como lo hizo David, de tener en claro quién eres tú, Señor. Así como él declaró, ayúdanos también a nosotros a decir: oh Jehová, aunque tengamos un problema, que podamos decir: oh Señor soberano. Que no nos olvidemos, Padre, que tú estás sobre todas las cosas, que tú gobiernas sobre el cielo, el mar y la tierra. Tú estás por encima de todo y de todos. Nadie se compara a ti. También, Señor, cuando venga el tiempo de la duda y la incertidumbre, cuando no podamos ver nada, ni palpemos nada, ni escuchemos nada, ayúdanos a andar por la fe. Ayúdanos a dar esos pasos, Señor. Cuando vengan esos tiempos en los que escuchamos que se dice que nadie nos podrá salvar y que tú, Señor, no harás nada por nosotros, ayúdanos a recordar tu palabra, que dice: con él estaré yo en la angustia. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, así como estamos, los quiero invitar a que tomemos una decisión en este día. Hay que tomar la decisión de que aunque no veamos nada, ni palpemos nada, ni oigamos nada, vamos a seguir confiando en el Señor. Y nuestra esperanza seguirá puesta en él. Aunque todo sea sufrimiento y dolor, hermano, aunque el maestro calle, aunque parece que estamos atados en la oscuridad, hay que tomar esta decisión. Mi Dios sigue conmigo. Mi Dios sigue conmigo. Él estará conmigo. Acuérdate de esto. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. Padre, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir esperando. Aunque no veamos, oigamos o palpemos nada, vamos a seguir confiando en ti. Porque sabemos, Señor, que al final levantarás nuestra cabeza. Te mostrarás como ese escudo. Responderás a nuestra oración.
Gracias porque la semilla de la resurrección está en nuestro corazón por el Espíritu Santo. De modo que como tú vives, como tú te levantaste, Señor Jesús, nosotros también podemos levantarnos. Así como tú tuviste victoria, nosotros también podemos tener victoria en el diario vivir. Porque tú moras en nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.